Escuchas Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Bienvenidos a Proyecto Bienestar, el podcast donde exploramos cómo mejorar nuestra salud física y mental basados en ciencia y evidencia de calidad. Soy María Ignacia Carrasco, médica psiquiatra, fellow en enfermedades del ánimo, y mi misión es acercar la ciencia a las personas, derribando mitos y transformando el conocimiento especializado en herramientas fáciles de aplicar para todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre infectología, un área de la medicina que es muy importante, sobre todo con un gran impacto en la salud pública, y vamos a explorar distintos mitos que andan circulando en redes sociales y que han tomado gran fuerza después de la pandemia, como por ejemplo, si las vacunas sirven y son seguras, cómo es que las desarrollaron tan rápido, cómo podemos ocupar correctamente los antibióticos, si es que existen algunas medidas que podemos tomar para mejorar nuestra inmunidad. De todo esto y más, hoy día tengo a una tremenda invitada, la doctora Francisca Morales, que es internista de la Universidad de Chile, subespecialista en infectología de la Universidad de Santiago de Chile. Trabaja actualmente en el Hospital Lucio Córdoba, que es uno de los hospitales más grandes de referencia a nivel nacional en Chile en enfermedades infectocontagiosas, y además es cofundadora de Asociación Doctora Mamá Chile. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias. Es un honor tenerte en el día de hoy. Y este es un tema que yo encuentro que muy polémico, o sea, en el sentido que hay mucha información circulando, así que estoy emocionada de poder discutir todas estas cosas contigo. Y quiero partir, en verdad, por algo muy general, como siempre lo hago, que quiero que nos expliques qué es la infectología. Ya, a ver, la infectología es un área que se dedica desde la medicina interna a evaluar todas las patologías infecciosas, o sea, causadas por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos, y que nos afectan y que requieren un tratamiento específico. Y en verdad aquí se conjugan tres elementos: el microorganismo, el huésped, o sea, nosotros, con nuestras propias características, y el tratamiento que le vamos a dar. Y ahí un poco vamos viendo, individualizando la terapia, qué cosas es lo que necesita el paciente. O sea, con esto entiendo que dependiendo de las características del huésped, es como los tipos de infecciones que puede tener. Así es, y a qué va a estar más expuesto, qué tratamiento va a ser el más adecuado, cuánto tiempo va a requerir el tratamiento. Es distinto tratar, por ejemplo, a ti, que eres joven, que no tienes comorbilidades, a tratar a una persona de 70 años, diabético, mal controlado, o quizás a una persona que tiene una enfermedad por VIH, que está sin tratamiento o en quimioterapia. Así que son todos escenarios distintos. O sea que distintas personas pueden tener distintos riesgos. Así es. Ya, a distintos tipos de infecciones y en la manera de infectarse. Tal cual. Ya, perfecto. ¿Y por qué es tan importante tener como una subespecialidad que se dedique solo a la infectología? Como, ¿por qué es tan específico? Bueno, esta es una subespecialidad de la medicina interna, y la verdad es que sigue mucho siendo medicina interna, en el sentido de que se ve como un todo al paciente, a la enfermedad, no como un poco a veces esta subespecialización de la medicina actual que ven como la oreja, ¿ya? Aquí se ve de todo, se ve el paciente como un todo, y que requiere, en la actualidad tenemos un problema con la multiresistencia que es tan grave que nos ha llevado cada vez a exámenes más precisos, tratamientos nuevos. O sea, es una subespecialidad que constantemente va cambiando, y me imagino que por eso también requiere una dedicación a eso más que algo más general. Me parece que era algo bastante desconocido, como nosotros tal vez hacíamos tallas que como el pic de la infectología había sido con el descubrimiento de la penicilina, pero después vino la pandemia y eran como la especialidad de moda de nuevo, o sea, sí, tuvieron como un revival. Tal cual, yo creo que la gente empezó como a saber que era un infectólogo. Sí, antes, ¿no es cierto? La gente no sabía. Sí, totalmente. Ya, y ahora entremos un poco a eso, que gracias a la pandemia se hicieron conocidos. ¿Qué aprendimos en medicina y en general con la pandemia? Yo creo que aprendimos muchas cosas. ¿Cuáles dirías tú que son como los key points? Me imagino que los congresos, esto ha sido ampliamente discutido y están tratando como de hacer sentido de toda la data que recolectaron, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que la pandemia, desde el punto de vista científico, fue como muy
Fue un escenario terrible. Yo lo viví desde el hospital. Tú estuviste en las trincheras, hay que decirlo. Estuve en las trincheras, en una sala de medicina, en un hospital público, y estuve ahí viviendo lo que era tener todos los pacientes con el mismo diagnóstico, todos con oxígeno, todos pronados, o sea, boca abajo, y que teníamos gente que fallecía por esto, o familias enteras que estaban hospitalizadas. O sea, algo que de verdad yo nunca había visto. Por eso cuando de repente la gente dice, no, la pandemia no existió, a mí me da como mucha rabia, porque es como, a ver, sí existió. Viste el sufrimiento en primera persona. Pero independiente de eso, desde el punto de vista científico, fue como una efervescencia, una sensación de estar siempre, todos los días literalmente apareciendo nueva evidencia, nuevos datos, nuevos estudios, y que cuando la comunidad científica se une, incluso a nivel global, logran sacar como rápidamente las vacunas, los estudios para diagnosticar el COVID, toda la evidencia que fue saliendo de cómo se manejan los pacientes hospitalizados, porque al principio no sabíamos nada. O sea, eso es clave. Un término que está muy de moda actualmente es la colaboración y la importancia de trabajar de manera coordinada en los equipos, y eso es algo que se vivió muy patente en la comunidad científica internacional, como lo dijiste tú, ¿cierto? Sí, totalmente. Y desde las distintas como esferas, o sea, el que estaba siempre en el laboratorio se tuvo que acercar a lo clínico, el clínico también tuvo que estar revisando toda la evidencia que iba saliendo. Yo me acuerdo que estuve en una charla que hizo Leonardo Basso, que es ingeniero, ¿ya? Y que ayudó en todo el proceso de la búsqueda activa de los casos de COVID. Y él decía, o sea, desde las aulas salimos a la calle. Y yo creo que eso todo lo tuvimos que vivir en ese momento. O sea, cada persona de la cadena fue muy importante. Cómo se recolectaban datos, cómo se traspasaban datos, cómo se analizaban y después qué se hacía con esa información. Y incluso como en el manejo clínico, o sea, todos tenían un rol. El infectólogo en algunas ocasiones fue como un poco el líder, dando la información que iba saliendo día a día. Yo en ese momento era internista, estábamos viendo a los pacientes, el kinesiólogo era importantísimo en el manejo desde la toma del diagnóstico, desde el cuidado de la vía respiratoria, las enfermeras, los TENS, todos tuvieron un rol y fue como aprendiendo todos en el camino. O sea, yo literalmente tengo el recuerdo de estar en el pasillo del hospital explicando cómo ponerse el elemento de protección personal, cómo sacárselo a todo, hasta el señor que barre, porque lo necesitábamos y que no estábamos acostumbrados a eso. Y volviendo un poco como a los grandes aprendizajes, ¿podrías resumirlos tal vez en algún par más importante? Sí, yo creo que hayan cambiado la práctica de la medicina tal vez, o no sé, como la visión en que nos preparamos. Sí. Primero, la importancia de las vacunas, ¿ya? O sea, yo creo que lejos eso fue como un antes y un después. Se salvaron muchísimas vidas luego de iniciar la vacunación, y también nos dimos cuenta la importancia como de la gestión, no solamente del manejo médico, sino que de la gestión política que tiene que tener cada país. Recordemos que Chile fue uno de los primeros en acceder a una gran cantidad de vacunas, y eso fue gracias a una gestión administrativa y las buenas relaciones que teníamos, ¿cierto? Tal cual. Sí. Y yo creo que eso, la importancia de la comunidad, que es un poco lo que tú hablabas recién, porque nos dimos cuenta que antes uno podía ir al trabajo estando resfriado y nadie se lo cuestionaba. Ahora era como, si yo estoy resfriado, puede que sea COVID y que quizás te contagie a ti que estás saliendo de una quimioterapia y que te mueras por eso. Yo creo que me gustaría pensar que la gente hizo como ese insight o esa reflexión. Y que había altruismo. Y que había un altruismo, y que finalmente vacunarse incluso es una forma de ser altruista, porque estás protegiendo también al otro. Qué bonito es eso. Sí, vacunarse es ser altruista. Totalmente. Y yo creo que, claro, también se aprendió mucho de cosas técnicas, pronovigil, o sea, nunca se nos había ocurrido que un paciente podía estar despierto y boca abajo y eso le ayudaba a respirar mejor. Y lo vimos. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque es muy curioso, se veía, ¿cierto?, en las imágenes, en los matinales, la gente lo cuenta, ¿por qué estar boca abajo te ayuda a respirar mejor cuando tienes una infección pulmonar tan grave como el COVID? O sea, la práctica es porque al cambiar la posición, tú lo que haces es que todo lo que estaba como
condensado o ocupado por las secreciones, por lo que sea, y que estaban en la parte de atrás tuyo, todo eso se airea al cambiarte. Entonces aparecen como nuevas zonas que te pueden ayudar a mejorar este intercambio gaseoso finalmente. Ya. No sé si es muy técnico, pero... Sí, en el fondo es un pulmón que está con muchas secreciones, con moco, en el fondo lo moviliza y te libera un espacio para que sirve. El pulmón pueda hacer el cambio de oxígeno que necesita la sangre. Es como y que quizá antes no tenía ese espacio, Claro, ganas ya. espacios. Mira, claro, es algo que no implica tanto recurso económico. Y eso se hace, pero se ha hecho antes en la UCI, con En un paciente paciente- sedado, con Exacto. bloqueo muscular, todo. Ya los pacientes estaban despiertos. Aquí estaban despiertos. Sí, ya, perfecto. Volviendo a las vacunas, ¿qué es una vacuna? Ya, a ver, una vacuna es un remedio, podríamos decirlo, ¿ya? Que contiene una sustancia que puede ser el mismo microorganismo atenuado, o sea, que no te va a causar un daño, o una parte de este microorganismo y que sirve para que al inyectarlo en tu cuerpo, o al tomarlo, porque también hay vacunas orales, permita que tu sistema inmune diga, esto pareciera que es una infección y yo genero una respuesta inmunológica a eso. ¿Ya? Y es como que me dé la infección, pero de forma más leve. Pero no siempre se genera la infección como tal. Por ejemplo, las vacunas de virus atenuados, sí, como la del sarampión, ¿ya? Es un virus que está atontado, no te va a causar un sarampión, una rubiola, pero sí va a dar una gran respuesta porque tu cuerpo reconoce a este virus y dice, voy a hacer anticuerpos, voy a hacer células de memoria para que tengan anticuerpos en el futuro, cosa que si yo me vuelvo a exponer a este virus, bacteria, lo que sea, yo ya voy a estar preparado y voy a liberar muchos anticuerpos para que pueda combatir yo esta infección. En el momento real. O sea, en el momento real. Cuando uno toma una vacuna o la inyectan, en el fondo tu cuerpo se hace un estado inflamatorio y se pone en modo defensa y después esa información queda como en la memoria del sistema inmunológico. Y por eso cuando nos inyectan nos duele el brazo. Eso te iba a decir, la semana pasada fui muy valiente y me puse la influenza y el COVID el mismo día. Y claro, uno tiene una malestar. Sí. En este caso a mí me dio dolor de brazo y un poquito como de mialgia, estaba un poquito averiada, pero eso no es lo mismo a tener la infección, Exactamente. ¿cierto? Como cuando la gente dice, no, yo me pongo la vacuna y me resfrío. enfermo. Sí. ¿Ya? Y es como, no, porque de hecho la vacuna de la influenza, en este caso, tiene como una parte del virus. Es imposible que se genere la infección solo con una parte de la... Es imposible, lo quiero recalcar, ¿ya? Es imposible que se genere la infección. Respuesta inflamatoria no es lo mismo que enfermedad. Y por eso la gente siente que el brazo le duele, porque igual llegan todos nuestros glóbulos blancos a reconocer qué es lo que me inyectaron. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Llega más sangre a esa zona, puede liberarse sustancias, que es lo que normalmente ocurre cuando nosotros nos exponemos a cualquier agente externo. Hasta cuando te pica un zancudo. Exacto, ¿ya? Sí. Y por eso nos puede dar un poco de fiebre, sensación de dolor muscular, más que nada por eso, como activando esta respuesta inflamatoria. Exacto. ¿Cómo sé si la vacuna que me están poniendo es segura? Porque esto, y acá quiero entrar como un poco a los mitos que hay en redes sociales. Se habla mucho que la vacuna del COVID no es segura, que se hizo muy rápida, que se hizo con una tecnología que quién sabe qué es. ¿Cómo sabemos en particular si la vacuna del COVID es segura y las vacunas en general? Sí. Bueno, el caso de la vacuna del COVID fue como controversial en su momento porque era una plataforma que era diferente a las que habitualmente usábamos, ¿ya? Porque tenemos estas que son partes del virus, que son el microorganismo atenuado, hay algunas que son por biología molecular, que como que inventan una parte de la microorganismo para hacer esta respuesta inmune, y aquí aparece la vacuna de RNA mensajero, que en realidad esto no es una técnica nueva. ¿Ya? Es igual, hay que aclararlo. Tenía más de 20 años o más en estudio, en investigaciones, y que ahora solamente como con ese conocimiento que había de cómo el transportador, por así decirlo, de la vacuna, ahora lo ocuparon en función del COVID, y por eso la gracia que tenía esto es que cada vacuna, de acuerdo a sus características, tiene como distinta potencia, por así decirlo. Entonces,
una vacuna que quizás es una parte del microorganismo, puede que no me haga una respuesta tan buena y por lo mismo no me proteja tanto o a largo plazo, versus una vacuna como las de los virus atenuados, en donde yo me expongo a todo el virus y por eso es mucho más potente. Y yo me vacuno en primero y tercero básico y tengo protección para siempre, para el sarampión, para la rubiola. Y esta plataforma, que es la de RNA mensajero, demostró ser como también potente, también segura. Y obviamente cuando se introduce un medicamento, vacuna, cualquier cosa médica, hay un seguimiento, hay una evaluación de todos los efectos adversos y lo que finalmente se demostró era que era una vacuna segura, que se hizo seguimiento en embarazadas, era también seguras en ella y que por lo mismo el beneficio que llegó a tener, incluso los datos en Chile, eran como sobre el 95% de probabilidades de que no terminaras hospitalizado. O sea, eso para una vacuna es excelente. Excelente. O sea, en el fondo, ¿cuánto, no sé si te sabes la cifra, pero cuánta gente estaba muriendo por COVID pre-vacuna, más o menos? Lo que pasa es que ahí depende como del momento en que estamos hablando. Porque claro, en la primera ola, ya que era como la primera vez que nos exponíamos a este virus, ya, que era totalmente nuevo, o sea, nuestro organismo no tiene anticuerpos, no tiene nada como para poder responder algo a ello. Obviamente afectó y fallecieron las personas que más tenían riesgo por ser añosos, por tener enfermedades crónicas, tener algún grado de alteración de su inmunidad, quimioterapia, trasplante y números. No sé, pero fueron millones de personas. ¿Y por las vacunas cuántas personas murieron por la vacuna del COVID? O sea, el porcentaje de mortalidad de la vacuna es marginal. 0,00 y algo. Sí, en el fondo eso. Y porque en el fondo una vacuna medimos si es segura por si es que provoca mortalidad o no. O sea, en el fondo el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Eso es como un principio de la medicina. Y eso se hace con un seguimiento, porque yo puedo evaluar efectos adversos leves, que va a ser el dolor del brazo, que claro, puedo tener fiebre, que el dolor del cuerpo, las mialgias, a que hubo gente que, por ejemplo, se vacunó y al día siguiente falleció. Pero tú tienes que establecer bien si es que hubo una conexión, una causalidad real de la vacuna con la causa de fallecimiento. Que eso, ahí me quiero detener un poco, porque ahí es donde se generan como los errores de interpretación en redes sociales y la gente que anda hablando, porque dice como, ay, es que yo conozco un caso que le pasó esto, o le conozco un caso que en verdad se enfermó y fue peor. Pero para que algo tenga un valor estadístico, hay que probar la relación de causalidad y hay que eliminar todos los otros factores que también pudieron haber estado contribuyendo a eso. Y eso es toda una metodología. En el fondo no se puede, lo otro es casualidad, no se puede atribuir causalidad. Y por eso yo me acuerdo que hubo un tiempo en que seguían, si te preguntaban como cada 3 meses, si es que habías tenido algún otro síntoma más. O sea, en ese sentido fue como muy riguroso lo que se hizo en Chile, particularmente respecto al seguimiento. Hoy en día, entonces, podemos decir que la vacuna del COVID no produce ninguna patología grave o ninguna complicación grave. Hubo algunos casos reportados de miocarditis. Ya que uno dice, ¿puedo poner las manos al fuego de que está relacionado? Hay virus que causan miocarditis per se. Pero que sea por la vacuna, ahí uno queda con la duda. Y aún así el riesgo es menor. O sea, aún son casos muy específicos. Y totalmente la recomendación es que si uno tiene estos factores de riesgo, que en este caso el Ministerio de Salud definió que eran los mayores de 60 años, la gente más joven pero con algún tipo de inmunocompromiso, el personal de salud que iba a estar expuesto, sí se vacunara. Pasando a otro mito, las vacunas. Y te lo voy a preguntar así explícitamente. ¿Las vacunas causan autismo? No. Bueno, es tremendo esto porque yo creo que va mucho de la mano de encontrar una causalidad que quizás no es la correcta. ¿Ya? Yo creo que todos hemos dado cuenta que ha habido más diagnósticos de personas en el espectro autista,
pero puede ser porque hay un mejor conocimiento de la enfermedad, porque hay más herramientas, hay más especialistas. Ahí es tu área. Y en la vida moderna también hay muchos otros factores que podrían estar contribuyendo que todavía no están siendo estudiados. Exacto. Pero al menos sabemos que las vacunas no causan autismo. Claro, entonces en este caso la vacuna particularmente se asoció al timerosal. Ya como Sí. que el timerosal era el causante Que es del un autismo. componente. Y lo que el timerosal es, en verdad, es un preservante la vacuna, para que la vacuna no se contamine, ni que le lleguen bacterias, ni crezca y se infecte, por así decirlo, la vacuna. Y tiene dentro de su componente mercurio, que ese era como el miedo, pero tiene un tipo de mercurio que se llama etilmercurio que no se acumula. ¿Ya? Y lo que nosotros no estamos considerando cuando hacen ese tipo de aseveraciones es que el mercurio está en todos lados. Los alimentos tienen mercurio, los pescados tienen mercurio y estamos expuestos. ¿Y de dónde salió ese mito? Porque a alguien se le ocurrió asociar esas vacunas que tenían timerosal y por lo tanto etilmercurio con el desarrollo del autismo. Bueno, fueron estudios que se publicaron en una reconocida revista científica que se llama Lancet y que hicieron como un seguimiento de pacientes y que finalmente establecieron que había más prevalencia de autismo en la gente que fue vacunada. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa un estudio científico, especialmente si lo ve desde afuera, como desde la noticia del Instagram, sí, y que te sale como el resumen. Y después esa publicación hubo una retractación de ese journal. Un journal. retracto y lamentablemente quedó como en el inconsciente colectivo esta asociación, pero se habían falseado los datos. Se habían falseado datos, había una asociación que era incorrecta, esta misma persona como que incluso se como eliminó de las sociedades científicas porque el daño que hizo fue tremendo. Creo que fue tremendo. Ha sido muy difícil hacer entender a la población que esa información es errónea. Y lamentablemente vivimos en un mundo en que todavía se da pie para estos cuestionamientos, porque casi que la copucha infectológica es lo que está pasando en Estados Unidos, en donde se está haciendo como por enésima vez una comisión que va a estudiar si existe asociación entre el autismo y las vacunas, pero la persona que contrataron como líder del equipo es alguien que es conocidamente antivacuna. Claro, entonces ahí ya hay un sesgo. Hay un sesgo de inmediato. Sí. Y el tema es que cuando uno evalúa una asociación, una hipótesis, que tú la estudiaste con el método científico, una de las cosas clave es que se replique. ¿Ya? Claro, tiene que haber replicabilidad del resultado. Exacto, y esto no ocurrió, no es que en todas las poblaciones que después analizaron hubo más casos de autismo. Lo voy a explicar súper sencillo. En el fondo tiene que ver que si yo hago un experimento tratando de probar que esta taza es blanca y lo mido y mi resultado es que la taza es blanca, ese experimento tiene que poder ser replicado en alguna otra parte del mundo por algún otro grupo científico y llegar al mismo resultado. Cuando un estudio tiene replicabilidad, tiene más valor estadístico y en el fondo apoya la idea, en este caso que la taza es blanca. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Tal cual. ¿Ya? Sí. Y eso no se demostró en los siguientes observaciones, grupos, cohortes, etcétera. Exacto. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo como no me quiero vacunar a ninguno de mis hijos, ¿ya? Que está pasando en algunos grupos, sociedades, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas comunidades que son como más hippies, ¿cierto? Y en otras partes del mundo. ¿Qué pasa si tomas la decisión de no vacunarte? Yo creo que ahí volvemos al tema de la comunidad, ¿ya? Porque finalmente en el caso, es un buen ejemplo el de Estados Unidos. Hay comunidades que partió esto en Texas, que más que por alguna como cultura o ideología en particular, probablemente era más por desinformación, no se vacunaban. Y el tema es que yo no me vacuno, por ejemplo, y el compañerito al lado de la escuela tiene una enfermedad, una leucemia, lo que sea, y si tenemos varios compañeros que no se están vacunando, finalmente, ¿quién va a perder? Por eso hablábamos del altruismo, ¿ya? Porque
el virus, bueno, hay un brote actualmente de sarampión en Estados Unidos, más de 300 casos. Esto era en teoría ya erradicado. Erradicado en Estados Unidos. Sí. Erradicado. Y es un virus particularmente muy infeccioso. Eso te iba a decir, ¿por qué es tan grave el sarampión? ¿Por qué hay que prevenirlo a toda costa? Porque primero es muy infeccioso, ¿ya? O sea, se contagian mucho. Se contagian muchos, o sea, yo me infecto y contagio probablemente al menos a 10. ¿Ya? Que eso, por ejemplo, en el COVID no pasaba. En el COVID era contagioso, pero no era tan contagioso. Sí, 1 a 10 es mucho. ¿Ya? Sí. Entonces, tienen estas como alta contagios y... eso. Alta tasa de contagio. Alta tasa de contagio. y finalmente, en todas estas como comunidades que tienen bajas tasas de vacunación, son las que el virus se sigue propagando con más fuerza y siguen contagiando a más personas hasta que finalmente le va a tocar el que estaba inmunosuprimido, tenía alguna enfermedad grave y que fallece. Y ya han habido 2 casos de fallecidos por sarampión, que insisto, era una enfermedad que estaba erradicada. Eran muertes prevenibles. Eran muertes prevenibles y mucha gente, insisto, desde la ignorancia, hacían fiestas de sarampión. ¿Ya? No lo puedo creer. Sí. ¿Ya? ¿De verdad? Esto, claro, la gente dice, no, pero es que en los 60 también hacían fiestas de sarampión y nadie se moría. Sí, pero teníamos otro tipo de información y otro tipo de tecnología, ¿o no? Y tenemos una forma de evitar esto, que es segura sí. y que no implica riesgo para ti ni para nadie. ¿Por qué querías exponer a tu hijo a eso? ¿Ya? Porque claro, o sea, si tú tienes tu hijo sano, estupendo, quizá le va a dar unas manchas en la piel, pero... Ponte tú que no sabes y en realidad tiene detrás de que está bien, tiene una leucemia, tiene un cáncer y tú no lo sabes. Una vulnerabilidad individual y le puede dar la infección más justo el más grave. Sí. Entonces, si tenemos niños pequeños y están en edad de vacunación, hay que hacerlo. Sí, el Programa Nacional de Inmunizaciones actualmente considera la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis a los 12 meses, o sea, al año de vida, y a los 36 meses, que sería a los 3 años. Yeah. Y actualmente por la explosión de sarampión que hay no solamente en Estados Unidos, sino que también en las Américas y en Europa, se está recomendando que los niños menores de 3 años, que solamente han recibido una dosis, o incluso los niños que son menores de 1 año, pero desde los 6 meses ya pueden recibir una dosis extra para que puedan viajar más seguro. ¿Ya? Estás escuchando Proyecto Bienestar, un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Y en Chile tenemos un súper buen programa de inmunización. Sí, históricamente es un ejemplo incluso para nuestros países vecinos porque la aceptabilidad de las vacunas en Chile en general es buena todavía. Sí. Y espero que siga así. Esperamos que siga así. Y ahora te quiero llevar por otro tema, que es el de los antibióticos. Ahora estamos entrando al invierno, es como un tema álgido también. En general, mucha gente le pasa que dice como, me duele un poquito la garganta, voy a tomar antibiótico, voy a tomar un poquito de amoxicilina, siempre lo hago así. 2 días de amoxicilina. ¿Qué pasa con esa práctica? Ya. Usted no lo haga. Usted no lo haga, primero que todo. Segundo, sí. Que pasa que uno termina usando ese tipo de fármaco, que es un antibiótico, que sirve para matar una bacteria, que en este periodo lo que vamos a ver van a ser solo virus, o sea, es algo como... Sí, los antibióticos no sirven para los virus. Exacto. ¿ya? Existen antivirales, pero la amoxicilina y todo lo que suena como antibióticos, levofloxacino y similares, son para las bacterias, ¿ya? Incluso en las ferias están disponibles, ¿ya? Sí. Que es tremendo, ¿ya? Entonces, hay un tema de disponibilidad y la gente dice, no, me duele la garganta, me siento mal, y me tomo la amoxicilina y pasan varias cosas. Uno, que nosotros vivimos con bacterias normalmente. ¿Ya? Son parte de nuestra vida, están en nuestra piel, están en nuestra boca. Y con esa dosis de antibiótico vamos alterando nuestra microbiota. Que la microbiota ahora está de moda porque se ha visto que tiene mucha relación con la salud mental, con la obesidad, con un montón de cosas, ¿ya? O sea, yo, sobre todas las cosas, cuido mi microbiota, ¿sí? ¿Ya? Entonces, usar antibióticos y usarlos mal te expones a dañar tu microbiota, a hacer microorganismos que son más resistentes después a este antibiótico. Y si el día de mañana, porque tú realmente tienes una neumonía por una bacteria,
no vas a andar tan bien o no te va a servir el antibiótico típico por haber estado expuesto a este tipo de antibiótico. Entonces el mensaje es que, claro, la gente dice, no, yo me lo tomé y me siento mejor. Es que te ibas a sentir mejor igual. ¿Ya? Porque los virus en general duran 3 a 5 días, todo reventar, y lo que uno tiene que hacer es manejar los síntomas, o sea, tomar harto líquido, tomar paracetamol, si te duele mucho la garganta, ibuprofeno, pero no más que eso. Descansar, comer sano y cuidarse, no fumar, y eso, no necesitas no antibióticos alcohol por eso. Mientras estás enfermo, sí. O sea, en el fondo, ya, y supongamos que me resfrié, ya, me siento más o menos mal, y ya voy como en el 5º o 7º día. ¿Necesariamente tengo que consultar a un médico para decir si tomo antibiótico o no? Es importante que mejor consultar porque depende mucho, insisto, de cada paciente, ¿ya? O sea, es distinto que yo tengo ya 5 días en que me sigo sintiendo mal, en que ya me falta el aire, en que sigo con fiebre, y además soy fumador, soy diabético, tengo 60 años, a una persona que es joven y que no tiene ninguna enfermedad. Eso. No es el mismo antibiótico para todos. No, además... hay que ver qué bicho se tiene. Exacto, hay que ver a qué estado expuesto, si estuvo hospitalizado reciente. Lo mismo con las mujeres, que de repente es muy típico lo de la infección urinaria, y dicen como, amiga, en verdad yo tomé esto, tómate esto, y ahí ¿qué pasa? También se genera resistencia. Totalmente, ya, o sea, y no solamente es como un círculo vicioso, porque pueden tener infección urinaria, porque incluso al tener una pareja nueva, pareja sexual nueva, uno puede tener más riesgo de tener una infección urinaria porque las mujeres, por un tema anatómico, las mismas bacterias que están en el sistema gastrointestinal, o sea, en este caso en el ano, pasan a la zona de la vagina, de la vulva y suben. Esa es como la forma en que generalmente se producen las infecciones urinarias en la mayoría de los casos. Es por continuidad. Ya, o sea, ascienden por la vía urinaria. Entonces, cada persona es diferente. Yo tal vez tuve tratamiento por una neumonía y estuve con cierto antibiótico. Quizás no voy a ocupar el mismo ahora si efectivamente tengo una infección urinaria. Al tener una infección urinaria, los antibióticos hacen que nuestras mismas bacterias que viven con nosotros en esa zona, que es una microbiota especial, también se cambien, se eliminen y pueden aparecer hongos. Y los hongos también a veces son más difíciles de tratar. La candidiasis, que da más flujo vaginal, y ya vemos que a veces hay pacientes que consultan porque tratan con antifúngicos ya para tratar esta candidiasis y vuelve porque ya son resistentes a eso, ¿ya? Y eso lo vemos todo el tiempo. O sea, que tomar antibióticos puede generar complicaciones. O sea, resistencia para futuras infecciones, pero también complicaciones inmediatas como, no sé, te puede dar una diarrea, como... porque te voló toda la flora gastrointestinal, te quedaste sin flora. Aquí el mensaje clave es que el antibiótico debería ser indicado por el médico, siempre, y que este antibiótico va a estar indicado para cierta enfermedad, por un cierto tiempo y a una cierta dosis. Ya, ahí me quiero detener en el tiempo y la dosis, porque esto es típico, ¿ya? Y acá... reconozco que yo también lo he hecho, ya, que es como que uno dice, obvio, me voy a tomar, estoy demasiado mal, me tengo que tomar, me lo indicó un médico, ya, yo sé que lo tengo que tomar, pero el segundo día como que no se siente bien y como que se lo olvida, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ya me olvido de seguir tomando? Me dijeron por, no sé, 5 o 7 días y el segundo día ya se me olvidó. ¿Qué pasa ahí? Ya, nuevamente aquí este tema de los días es como, es un concepto que ha ido cambiando en la infectología, porque uno estaba acostumbrado a que como que los esquemas de los antibióticos eran 7, 14, 21, 28, y era como, ¿por qué a alguien se le ocurrió que fuesen múltiplos de 7? No tiene ninguna lógica, ni fisiopatológica, ni nada. Y en realidad, es como en psiquiatría, que como que trastorno depresivo tiene que ser 2 semanas y si tiene 10 días, entonces no está deprimido. Claro, ¿ya? Entonces, la verdad es que el tiempo uno debería ir evaluando con el médico idealmente, porque, insisto, es distinto tener una infección urinaria en alguien joven y sin enfermedades. Ah, qué interesante. O sea, la temporalidad del tratamiento antibiótico también es personalizada. Ha ido variando y los estudios han ido demostrando que en algunas patologías, no en todas, el esquema abreviado es mejor. ¿Ya? Wow. Como las neumonias, la infección urinaria, quizás antes recibía todo el mundo 10 días de antibiótico y ahora se ha visto que con
3 días es suficiente. Me encantan los esquemas abreviados. Aparte que genera mejor adherencia de tratamiento. Sí, totalmente. Y insisto, exponemos menos a nuestra microbiota a todos estos problemas. Protejamos nuestra microbiota. Otro mensaje importante. Sí, es ¿cierto? nuestro nuevo mantra. Sí. Hay que cuidar nuestra Protejamos microbiota. la microbiota. Ya, oye, ¿y qué pasa si ya estoy así? Estoy así claramente con un cuadro bacteriano, ya me compliqué, estoy mal, ¿ya? Como mocos verdes, como ese nivel. Y digo como, ¿para qué voy a tomar antibiótico? Mejor tengo remedio casero, vi por ahí que podía tomar agüita de no sé qué y ando bien. ¿Sirven los remedios caseros para las infecciones bacterianas? Ya, yo creo que ahí hay que ser juicioso en la respuesta, porque como la mayoría de estas infecciones son virales, ya incluso Sí. una sinusitis, aunque esté llena de moco y puedas tener fiebre, son habitualmente por virus. Van a haber casos en que sí se va a requerir antibiótico y eso obviamente requiere una evaluación médica. Y en el intertanto, si quieres usar paltomiel, he escuchado de todo, partir una cebolla por la mitad en la noche. Y ponerla como en alguna parte, ¿o no? Sí, yo igual he escuchado limonada eso. con miel. Sí. No te va Helado, a hacer sí. mal. Ya. Pero cuando ya empiezan a mezclar cosas, por ejemplo... Pero si lo reemplazo. Claro, Sí, el ese es el médico tema. me indicó, dijo, y voy donde la Francisca Morales, infectóloga, a la consulta, me dijo, tengo que tomar antibiótico, y digo, no, voy a ocupar la cebolla partida. Claro. ¿Qué me pasa ahí? No, ahí te vas a complicar. Ya, y eso puede hacer una infección más grave, que termine hospitalizado. Por eso insisto que tiene que ser un tratamiento individualizado y que no sirve el WhatsApp, no sirve lo que le sirvió a la vecina al lado, Sí. sino que, Y que tiene que ser los evaluado. tratamientos naturales no reemplazan la eficacia de los antibióticos. Son complementarios. Ya. Y ojo que algunas cosas complementarias también pueden ser dañinas. ¿Ya? La hierba San Juan interactúa con todos los fármacos Sí. habidos y por haber. En psiquiatría nosotros la prohibimos, hierba San Juan. Y a Sí. veces, claro, venden en la feria o en estos lugares como de medicina alternativa unos packs de que uno ve un montón de hierba y no tiene ni Y no tiene idea idea qué qué es. tiene. Hay cosas que son procoagulantes, otras cosas que son anticoagulantes. Y cuando uno tiene una infección Sí. grave, la coagulación se altera y O sea, eso lo puede empeorar. El ginkgo biloba, por ejemplo, afecta puede producir más sangrado. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no es gratuito. No es Ya. que porque sea natural no me va a pasar nada. Ya. Volviendo a la cebolla, ¿qué hay? A ver, ¿qué cosas naturales o qué cosas puedo hacer yo para reforzar mi sistema inmune? Ya, yo creo que ahí la clave es tener una vida saludable. Ya, no es que haya un remedio mágico que vaya a reforzar mi sistema inmune. Mi sistema inmune va a estar bien cuando yo esté bien, cuando yo duerma bien, cuando no esté estresado, cuando esté comiendo bien, porque eso se ha visto que tiene un rol, ¿ya? Entonces, no hay como una cosa que sirva. O sea, es de nuevo la salud global. O sea, Sí. estar en un estado de equilibrio, con una bioflora, ¿cierto?, adecuada, con un estilo de vida saludable, eso debiera tener una buena inmunidad. Sí, totalmente. Ya. Y uno ve que hay gente que es sana, pero está en un nivel de estrés tal que terminan Eso es típico. hospitalizados por una meningitis, por un virus Sí. que no es menor y que puede ser grave, pero no tienen ninguna otra causa que explique más que el estrés. Oye, ¿y por qué nos venden tantas cosas para reforzar la inmunidad? Entonces, si alguien sano no lo necesita, en el fondo. Porque me imagino que debe ser un buen nicho económico. Hablemos un poco de las cosas que se ofrecen. Y yo hice un poco una investigación. Pero partamos como por lo básico. Siempre como la vitamina C. Yo siempre, aparte son ricas. Uno Sí. siempre toma una vitamina C, ¿cierto? La vitamina C sirve para reforzar el sistema inmune. Estoy pensando en el comprimido. La respuesta es sí, pero con lo que consumimos en nuestra alimentación es suficiente. Ya, ¿Ya? me Y encanta esto, eso. O sea, yo también he escuchado mucho el tema de la vitamina C, de la neurobionta, de prepararme para el invierno, etcétera. Y la verdad es que estuve revisando la historia de por qué la gente dice ¿De dónde esto. salió ¿De dónde eso? salió? Ay, me encanta. ¿Ya? Entonces, en los años 70, ¿Ya? un científico llamado Linus Pauling, ¿ya? Hizo como un estudio con 2 ramas, como método científico, ¿Ya? ¿ya? En donde a uno les dio 1 gramo de vitamina C. ¿Ya? Las pastillas son como de 500.
Son de 500 las grandes y las de niños son de 100. ¿Ya? Sí. Entonces, 1 gramo de vitamina C oral, ¿Ya? para una rama y la otra placebo. Ya. ¿Ya? Y él reportó que hubo un 45% menos de incidencias de resfriado. Ya. El tema es que ahí nuevamente volvemos a la replicabilidad de los estudios, porque eso se volvió a tratar de ver si es que era así y nunca más se logró replicar. Se logró ese resultado. Y aparte yo tengo entendido que la vitamina C tiene como una saturabilidad. O sea, si tú tomas más de cierta cantidad, incluso oral, como que no se absorbe. Sí, o sea, hay que tener claro que todas las vitaminas y ciertos minerales son importantes para nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune depende de esto para armar una respuesta inflamatoria, para que los leucocitos, los glóbulos blancos lleguen a donde está la infección, para un montón de cosas. O sea, eso se sabe, eso es así. El tema es que la cantidad que se necesita es poca. Tenemos reservas. Lo que necesitamos habitualmente lo obtenemos de los alimentos que consumimos. Y a veces en ciertos nichos, por ejemplo, la cantidad de vitamina C que mi glóbulo blanco necesita es súper bajo. Y más de 100 miligramos, o sea, una pastilla de niño Sí. satura. Y no se absorbe y no le sirve de nada más. No le sirve de nada más. O sea, no por tomar más vitamina C tu leucocito va a estar como más fuerte, sino que es como cierta cantidad nomás. No, y mira, yo tengo unos datos durísimos. ¿Ya? Hubo otro estudio, uno de Gómez, que a 8.472 sujetos, ¿ya? O sea, más de 8.000 personas, les dieron vitamina C, al menos 80 miligramos al día, o sea, al menos un comprimido de niño, y demostró que ninguno de ellos hubo una prevención de los resfríos, tanto en niños y en adultos. Otro científico, Borijon, revisó estudios randomizados, controlados, o sea, lo más como que nos da más evidencia en la práctica, con más de 3.000 niños, en donde les daban entre 50 a 2 gramos de vitamina C, y tampoco redujo los resfriados ni las infecciones respiratorias. O sea, que si uno tiene una alimentación balanceada y consume cítricos, en el fondo, o alimentos que tengan alta cantidad de vitamina C, debería estar bien. No hay que tomar vitamina C extra. Por ejemplo, leía que con medio kiwi estamos. Ah, súper bien. Ya. Y eso también puede ser la naranja. Claro, cualquier cítrico, frutilla, o incluso el limón que uno le pone a la ensalada. Limón. Y hay poblaciones sí vulnerables, como por ejemplo, yo estaba pensando en Chile, el adulto mayor, que tiene un presupuesto mensual súper limitado y que tiene muy poco acceso a carne. Y en eso sí ponen neurobionta antes de llegar al invierno, porque tienen déficit. Sí, la neurobionta, que es la vitamina B12, insisto, de nuevo es parte de este grupo de vitaminas y minerales que el sistema inmunológico sí requiere. Es una vitamina que está en las cosas animales. Claro. ¿Ya? O sea, está en la comida animal. ¿Ya? Las legumbres, algunas hojas tienen vitamina B12, pero si se cocina, se pierde como esta facilidad de captar desde el alimento hasta nuestras reservas. Ya. Entonces, lo ideal es que nuevamente, son sistemas que son saturables. O sea, yo puedo tomar una dosis, y las dosis que se ofrecen actualmente son de caballo. Sí, ¿ya? son tremendas. Son tremendas. Entonces, con la persona que sí la requiere, que tiene los niveles bajos, porque eso se puede medir, ¿ya? Yo preferiría usarlo porque existen condiciones que afectan la absorción de la vitamina B12, pero eso son enfermedades. Son enfermedades, claro. No es para una persona sana, ¿ya? Sí. O sea, hay gente que tiene anemia perniciosa, que son tipos de... Claro, son patologías. La gente que tiene gastrectomía, que se hizo un bypass gástrico. Claro, ahí que tienen síndrome de mala absorción, ahí sí hay que hacer. Bueno, se está comercializando muchísimo drips o sueros que contienen vitaminas a altas concentraciones y que se venden como sueros para reforzar el sistema inmune o sueros para hacer detox. Y nosotros, preparándonos para esto, tratamos de investigar qué tienen esos sueros. Y estos sueros tienen los que del sistema inmune, corrígeme tú, se supone que tenían como zinc, vitamina C. ¿Hay evidencia de que eso sirva? Es que con las dosis que tienen, porque ellos ofrecen como megadosis de vitamina C, pasa lo que hablábamos recién. O sea, es un sistema saturable. Por más que yo le dé kilos y toneladas de vitamina C, no va
a absorber más de lo que requiere el cuerpo y todo lo demás lo va a botar por la orina. El pipí más caro. El pipí sale más caro y por eso un poco... Porque no son menores, ¿ah? Los precios son como 120.000 pesos aproximadamente, Sí. 100.000 pesos por algo que vas a eliminar por la orina, que no se va a absorber en tu cuerpo y que no va a reforzar tu sistema inmune. No, y cada vez aparecen más. A mí me han aparecido como en redes sociales estos como suero inmune. Sí. Y lo que tiene es eso, son vitamina C, vitamina B12, zinc, que son necesarios, pero que uno ocupa en la persona que tiene carencia de esto. En una persona sana no va a pasar. No va a Y lo pasar. otro que gente dice de nuevo, el problema del sesgo, ¿no? De observación. Dice, ay, pero yo me fui a poner el suero y me sentí mucho mejor. Bueno, si tú te hidratan, te vas a sentir un poco mejor. O el mismo efecto placebo, que Y el muchas efecto veces... que no hay que subestimarlo, es súper No hay que potente, subestimarlo. ¿cierto? Y lo otro es que son caros. Yo creo que es todo un mercado que no está regulado. ¿Ya? El ISP no es que tenga registro de estos No. drips. En Estados Unidos lo mismo, En la la página FDA web tampoco no dice tiene. qué contienen y los puedes comprar directamente. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que recordar que existen intoxicaciones por alguno de estos macronutrientes. ¿ya? O sea, por sobredosis de micromacronutrientes. por vitamina C te puede Y dar es diarrea. una inyección directa a la vena. Puede dar una Sí. flebitis, además. 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 No, o sea, Sí. no lo haga. No lo haga en casa tampoco. Ha pasado volando el tiempo y ya tengo que empezar a cerrar, ¿ya? Así que se nos quedaron algunas cosas afuera, pero quería hablar en términos generales, población general, ahora que viene el invierno, y quiero hablar de invierno y verano. ¿Qué precauciones tengo que tener para evitar infecciones en general, como en la vida, ¿ya? Sí. Yo creo que tener una vida saludable, que es un poco la idea de este proyecto que tú tienes, Proyecto Bienestar, porque el bienestar va también en regular tu estrés, en tener una alimentación saludable, que a propósito que conversabas con la nutrióloga en uno de los capítulos anteriores, no significa que sea el alimento orgánico ni el más caro, sino que los que sean no procesados, no fumar, no exponerse al alcohol, porque lo mínimo ya nos causa un daño, y hacer ejercicio de forma regular. Esas son formas que están disponibles y que son más efectivas que cualquier drip y que van a permitir que tú te sientas bien y que no solamente prevengas infecciones, sino que todo lo demás. O sea, el riesgo de diabetes, de tener infartos al corazón, que es la primera causa de muerte en Chile, el de tener cáncer. O sea, está todo muy relacionado. Yo creo que a veces terminamos como separando las cosas cuando en realidad Y somos cosas uno. adicionales, por ejemplo, estoy pensando en el invierno, tengo que andar con alcohol gel, debería usar mascarilla si estoy Sí. un poco resfriada. Aquí una recomendación importante es la higiene respiratoria, ¿ya? Que consiste en que todos estos virus, la influenza, COVID y rinovirus, que es lo que está más circulando, se contagian por gotitas. O sea, yo estoy hablando contigo, puedo estornudar y van a aparecer estas gotitas. Entonces, si voy a estornudar, para no exponer a los demás, debo cubrirme la boca con el codo, ¿ya? Porque después las manos las voy a tocar con otras cosas. Claro. Entonces, una cosa es la higiene respiratoria, cubrirse la boca al toser, al estornudar, lavarse las manos frecuentemente, porque no van a quedar estériles, pero sí nos van a bajar la carga que tenemos. O sea, que no se nos olvide todo lo que aprendimos con el COVID. Exacto. Esa misma medida deberíamos aplicar en el invierno si estamos resfriados. Y, por ejemplo, en lugares como el horario peak en el metro, yo usaría una mascarilla. O sea, están viendo si es que lo implementan como Disminuye tu medida probabilidad de obligatoria. contagio. Pero tú te estás protegiendo finalmente. También. Porque O estás en protegiendo una a otros, si es que zona... tú estás un poquito enfermo. Y si tú estás enfermo, ponerte una mascarilla también estás protegiendo a los demás, porque son zonas que pueden estar, estamos muy cerca los unos con los otros, hay calor, hay poca circulación de aire, y eso obviamente mantiene más el virus disponible para que te contagien. Ya, perfecto, me queda súper claro. Y una última cosa, en los viajes, o cuando hace mucho calor en el verano, ¿hay que tomar siempre agua en botella o ese tipo de cosas? Sí, o sea, ahí obviamente depende de dónde vayas, ya, porque es distinto viajar al sur de Chile que viajar a África, ¿cierto? Sí. Entonces, las recomendaciones en general son como
Existe medicina al viajero. ¿ya? Ah, perfecto. En donde si es un tipo de viaje especial como de aventura, trekking, a un lugar más complejo, siempre es mejor evaluar con un médico encargado de medicina al viajero, que suelen ser los infectólogos, ¿ya? Y que... Ah, y ahí te pueden dar recomendaciones específicas para el lugar en que vas a viajar. Exacto, como revisando el Qué buen dato itinerario, eso. porque incluso dentro de las distintas zonas, si tú vas a ciertos parques nacionales en Sudáfrica, Puede haber un riesgo de cierta puede cosa haber riesgo versus- de malaria, en tal parte hay un río que puedes tener otro tipo de parásito y así. O sea, la idea es ir revisando esos itinerarios y además indicar las vacunas que requieras para Claro. prevenir todo con lo un enfoque prevenible. súper preventivo. Tal cual. Perfecto. Francisca, ¿tú tienes Instagram? Tengo Instagram. El Instagram es @consultainfecto. Y Todo junto, Consulta Infecto. Consulta Infecto, ¿ya? ¿Ya? Y también la página www.consultainfecto.com, en donde yo atiendo por telemedicina, por si es que necesitan de repente una Ya. evaluación. Y ahí se puede todo eso, como de cualquier cosa de infectología, incluyendo medicina al viajero. Sí, tal cual. Sí. Qué bueno. En todas partes de Chile. Qué buena conversación tuvimos, Francisca. Te doy las gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que la gente vaya a vacunarse, se lave las manos, se cuide y recuerde esto de la comunidad finalmente. Sí, hay muchos actos altruistas que podemos hacer previniendo. Así es. Muchas gracias. Nos vemos. En el capítulo de hoy aprendimos que la infectología no era solo un tema de moda durante la pandemia, sino que es algo que está siempre vigente, ya que nos afecta tanto como individuos como en las sociedades en las que vivimos. Aprendimos que las vacunas son seguras, que no causan autismo y que salvan vidas. Así que si está indicado usarlas, tenemos que hacerlo. También aprendimos que los antibióticos sirven para tratar específicamente enfermedades bacterianas y no virales, y que el mal uso puede generar resistencia antibiótica y hacer que después no tengamos las herramientas necesarias para poder tratar ciertas enfermedades que son graves. También aprendimos que la mejor manera de cuidar nuestro sistema inmune, de reforzarlo y de prevenir enfermedades infecciosas es teniendo un estilo de vida saludable, algo que hemos repetido en todos estos capítulos. En el fondo quiere decir dormir bien, alimentarse adecuadamente, hacer actividad física, aprender a manejar adecuadamente el estrés, y que no existen curas milagrosas ni curas naturales, así que tenemos que tener cuidado con lo que se nos ofrece en redes sociales. Y por último, que muchas de nuestras acciones individuales repercuten en el bienestar colectivo, así que vacunarse, por ejemplo, es una acción altruista, usar mascarilla, si es que estamos resfriados también estamos ayudando a los demás, y sobre todo a poblaciones altamente vulnerables como niños pequeños, ancianos y personas con inmunodeficiencia. Bueno, espero que en el capítulo de hoy hayan aprendido y hayan resuelto todas sus dudas con respecto a las infecciones. Los quería invitar a seguirnos en nuestros canales de Spotify y YouTube para acceder a contenido especializado y recursos adicionales. Por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales, la mía María Carrasco y de radiopauta.cl, y a invitarlos en un próximo capítulo de Proyecto Bienestar que sale todos los lunes. Yo soy María Ignacia Carrasco, médica psiquiatra, y te invito a un próximo capítulo para seguir creciendo juntos en un vivir mejor. Escuchaste Proyecto Bienestar Un podcast de Radio Pauta 100.5. con María Ignacia Carrasco.